Bienvenidos a la clase de Aprendiendo a resolver nuestros problemas. Esta clase está basada en el libro de aconsejamiento bíblico de Don Fanning. Hemos tomado de este libro esta parte de cómo resolver nuestros problemas. Aunque este libro está dedicado para ayudar a personas a aconsejar a otras personas que tienen problemas, nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en cómo resolver nuestros problemas personales. Cuando aprendemos a resolver nuestros problemas personales, estaremos listos para ayudar a otras personas que necesitan ayuda. Así que, bienvenidos a esta clase y para empezar, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener este tiempo para estudiar tu palabra, Señor, y queremos que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú dirijas esta clase, Señor, y que pueda servir como herramienta para resolver nuestros problemas. Señor, gracias te damos, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de cómo resolver nuestros problemas personales lo vamos a encontrar en el libro de texto que nosotros tenemos, desde la página 34 hasta la página 64. Así que estaremos estudiando estas 30 páginas para poder aprender a resolver nuestros problemas personales. Y empezamos aquí en el 6º capítulo de nuestro texto, donde nos dice qué es el conocimiento necesario para poder aconsejar a una persona de manera efectiva. Es decir, qué es lo que una persona necesita conocer para poder ayudar a otras personas que tienen problemas. Entonces se supone que la persona que va a estar ayudando a otras personas ya sabe cómo resolver los problemas personales. Por eso queremos enfocarnos en esta dirección. Bueno, entonces, ¿cómo podemos aprender a resolver nuestros problemas personales? En primer lugar, debemos entender cuáles son las necesidades personales. Es decir, todo lo que las personas requieren para vivir efectivamente. Y miramos dos necesidades que son básicas en el hombre y en la mujer. La una es la necesidad de seguridad y la otra la necesidad de significado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les creó con estas necesidades de seguridad y de significado. Pero estas necesidades estaban satisfechas en su relación con Dios. Estas necesidades de seguridad, que quiere decir de sentirse amado incondicionalmente, y que es expresado constantemente este amor, resulta en un sentimiento de aceptación permanente. Todas las personas necesitamos sentir esta seguridad, sentir de que somos aceptados, sentir de que somos amados incondicionalmente. Y Adán y Eva experimentaron el amor de Dios incondicional. Adán y Eva experimentaron la aceptación de Dios allí en el jardín del Edén. Por eso ellos tuvieron estas necesidades satisfechas. Además, Dios había diseñado el matrimonio para que a través del matrimonio cada una de estas necesidades puedan ser satisfechas. Dios utilizaría al hombre para satisfacer esta necesidad de seguridad y de significado, para que la mujer pueda tener estas necesidades cubiertas. Y también Dios usaría a la mujer para que estas necesidades
de significado y seguridad estuvieran en el hombre. El significado quiere decir que esta persona se siente útil, que tiene un propósito, que está capacitado para hacer un trabajo. Y Dios nos ha capacitado a nosotros. La necesidad de seguridad está más intensificado en la mujer que en el hombre, y la necesidad de significado está más enfatizado en el hombre que en la mujer. Pero vemos que cuando Adán y Eva pecaron, su mente, voluntad y emociones fueron distorsionadas. Y empezaron a tratar de buscar la satisfacción de estas necesidades en la fuente equivocada. Empezaron a buscar estas necesidades en el cónyuge en lugar de Dios. En realidad, solo Dios puede satisfacer los anhelos más profundos del ser humano. Solo Dios puede satisfacer las necesidades de seguridad y de significado. Y es por eso que nosotros los seres humanos, consciente o inconscientemente, pensamos que necesitamos sentirnos aceptados, sentirnos importantes, sentirnos completos. Muchas veces nosotros tenemos esa necesidad de sentirnos amados incondicionalmente, sin demandas de presión o de manipulación. Necesitamos simplemente que nos amen o que nos hagan sentir útiles e importantes. Y pensamos que las otras personas tienen que amarnos a nosotros incondicionalmente. Muchas personas tienen expectativas de nosotros y nosotros fallamos o tenemos miedo a fracasar y sentimos que no estamos completos. En realidad, solamente Dios puede satisfacer estas necesidades. La necesidad más básica del hombre es valerse en sí mismo. Entonces, Dios nos da este valor personal, pero el hombre, por el pecado, siente este vacío y siente que estas necesidades tienen que ser satisfechas. Entonces, miramos que el significado y la seguridad pasan a ser importantes en el hombre. El hombre y la mujer, de una manera consciente o inconsciente, piensa que si tiene una pareja, va a sentirse seguro y con significado. Si tiene un empleo, donde va a tener una remuneración o un sueldo seguro, va a poder tener la seguridad y significado. Otros piensan que teniendo un buen estatus social, se sentirán importantes y amados por las otras personas. Otras personas creen que si llegan a un puesto de autoridad o de fama, van a obtener estas necesidades de seguridad y significado. Entonces el hombre naturalmente busca fuera de Dios satisfacer estas necesidades. Pero Dios nos está invitando a que nosotros saltemos de nuestra opinión, donde nos sentimos sólidos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos importantes. Y Dios me está diciendo, confía en mí. Tú tienes que abandonar todas aquellas cosas en las cuales tú encuentras seguridad y significado, y yo voy a satisfacer esas necesidades. Cuando Jesucristo vino a vivir en esta tierra una vida perfecta y a morir por nuestros pecados, Él viene a satisfacer las necesidades
más profundas del ser humano. Por eso el Señor dijo que el que toma de mi agua no tendrá sed jamás. Solamente Dios puede calmar esa sed de seguridad y significado. Solamente Dios nos puede hacer sentir amados, perdonados, aceptados, útiles, importantes. Y Jesucristo me está diciendo, salta, deja todas aquellas cosas donde tú estás encontrando seguridad y significado. Yo voy a estar contigo y tú vas a experimentar. Obviamente nosotros tenemos miedo, sentimos pánico en dejar todas aquellas cosas. Pero el Señor, por medio de su Espíritu, pone en nosotros la fe para confiar en Él y la fe para depender en Él en estas necesidades. Nosotros tenemos inclinaciones naturales, ya que al nacer nosotros en pecado, nos encontramos con tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y en nosotros se desarrollan estas creencias. Y aquellos que ya tienen su texto pueden mirar en la página número 25 diferentes creencias que nosotros podemos desarrollar que son contrarias a lo que nos enseña la Biblia. Pero vamos a ver dos ejemplos de inclinaciones naturales. En primer lugar, podemos ver que creemos que ganamos la independencia al escapar de las autoridades encima de nosotros. Nosotros pensamos de que si podemos vivir independientes y no tener autoridades por encima de nosotros, vamos a vivir una vida de seguridad y de significado. Vamos a sentirnos realizados por nosotros mismos y vamos a alcanzar las metas que nosotros nos proponemos. Y es por eso que muchas personas no duran en un trabajo, no duran en un ministerio o simplemente abandonan una iglesia porque no quieren vivir bajo autoridad. Y piensan que de esa manera ellos encontrarán lo que necesitan. La Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 20, Romanos 13, 1 y 2 y Hebreos 13, 17, que la independencia viene por estar en armonía con nuestras autoridades. Cuando nosotros aprendemos a vivir en sumisión a las autoridades, nosotros vamos a sentirnos seguros, vamos a sentirnos importantes, vamos a experimentar una independencia y una libertad inigualable. Parecería una contradicción, pero Dios ha diseñado para nuestro bien el someternos a las autoridades. Otro ejemplo que nosotros podemos ver aquí de inclinaciones naturales o de pensamientos humanos es que creemos que ganamos admiración por cubrir nuestras equivocaciones y fracasos. Pensamos que si nosotros cubrimos nuestros fracasos, nuestros pecados y presentamos una pantalla de perfección, la gente nos va a admirar. La Biblia nos enseña todo lo contrario. Y ustedes pueden leer Santiago capítulo 5, 16 y Proverbios 18, 12, donde vamos a aprender que la admiración viene por ser transparentes y honestos. Cuando nosotros admitimos nuestros errores, cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros delante de otros reconocemos que hemos fallado, en lugar de perder autoridad,
ganamos admiración. Y especialmente esto lo podemos ver nosotros en el hogar. Cuando los padres, que son muy estrictos y demandan de sus hijos perfección, y ellos ven que sus padres fallan, pero nunca piden perdón, los padres están perdiendo la autoridad en sus hijos. Cuando los padres dan un mal ejemplo y no reconocen sus errores delante de sus hijos, en lugar de ganar autoridad, están perdiendo autoridad. Estos son dos ejemplos, y ustedes pueden leer allí en la página 25 otros ejemplos más que posiblemente pueden ustedes identificarse con uno de estas creencias equivocadas. Y de eso es lo que se trata esta clase, de que podamos aprender a resolver nuestros problemas por cambiar nuestras suposiciones básicas equivocadas de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Recuerden, vamos a estar aprendiendo de que estas suposiciones equivocadas vienen por lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y eso vamos a estar mirando más adelante. Ahora, nosotros vamos a estar mirando de que esta falta de seguridad y de significado provocan en nosotros sentimientos que se basan en filosofías equivocadas. Y muchos de nosotros buscamos de maneras equivocadas la felicidad. Y justamente eso es el engaño. El engaño es creer que yo puedo ser feliz aparte de lo que Dios dice en su palabra. Ese es el engaño. Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Es decir, que una persona va a comportarse, una persona va a actuar de acuerdo a lo que está pensando. Las acciones revelan nuestros pensamientos. Nuestras acciones revelan nuestra filosofía de vida, ya que todos queremos alcanzar felicidad, alcanzar realización, pero como también dice otro versículo de la Biblia, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pensamos que nosotros vamos a ser felices por hacer tal o cual cosa, pero a la final encontramos muerte. Miremos aquí cuáles son las expresiones del hombre natural, de sus necesidades, de seguridad y significado. Lo hacen por experimentar el poder y el placer. Y aquí vemos nosotros cómo la psicología en el mundo nos aconseja a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos experimentar la seguridad y significado, podamos experimentar poder, ¿no? Y la Biblia justamente nos enseña esto, ¿no? Que en el mundo dice que los gobernantes se enseñorean de las naciones, que ellos imponen su autoridad en las naciones porque piensan que de esa manera van a ser grandes. Pero el Señor Jesús nos enseña y nos dice que entre vosotros no va a ser así, porque el último será el primero, y aquel que sirve será el más grande. Vemos aquí que nosotros y que nuestras necesidades de seguridad y significado solamente Dios las puede satisfacer. Y miramos que esta
estas necesidades, lo que el hombre puede llegar a experimentar, el poder y el placer. El poder y el placer. Vemos cómo el hombre trata de tener poder por ejercer violencia y trata de tener placer por vivir una vida de inmoralidad. Las consecuencias son inevitables a largo plazo. Estas consecuencias son inevitables a largo plazo. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo es que la motivación nos lleva a nosotros a tratar de suplir estas necesidades de seguridad y significado. Leamos Romanos capítulo 7, 18 al 20. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vemos aquí que en nosotros mismos están las leyes que nos llevan a nosotros a tratar de hacer el bien. Pero hay una ley más fuerte que se llama la ley del pecado, que nos lleva justamente a hacer lo que no queremos. Y terminamos nosotros haciendo las cosas que nos van a llevar a una vida de derrota, a una vida de fracaso. Las motivaciones que nosotros tenemos como seres humanos llegan a ser egoístas. Llegan a ser egoístas. Y miramos simplemente de que no vamos a experimentar nuestras necesidades satisfechas. Muchos quieren alcanzar el poder por enseñorearse, quieren alcanzar la seguridad o sentir placer por manipular, y vamos a tener nosotros las consecuencias de tomar estas decisiones y de irnos en esa dirección. Vamos a mirar aquí ejemplos de personas que están confundidas con respecto a su propio comportamiento. Vemos ahí un hombre malhumorado que decide no enojarse más, pero dentro de pocos minutos se está golpeando o gritando a otras personas. Y aquí vemos justamente ya en la vida real estos versículos de Romanos que se convierten en una realidad. Esta persona que está malhumorada se da cuenta de que él no está bien. Y él decide y se da cuenta que ya no tiene que estar enojándose más. Y se puede proponer hacer las cosas. Pero no le dura mucho esa propuesta porque hay dentro de él mismo una ley que le lleva cautivo a la ley del pecado. Y en segundo lugar vemos otro ejemplo aquí. Dos novios se comprometen a amarse, se comprometen a casarse, pero dentro de 2 años esta relación muere. Tienen buenas intenciones, pero se dan cuenta de que no pueden vivir una vida donde van a alcanzar la seguridad y significado. Y el número 3 dice, después de gritar a los niños, una mujer afirma que jamás va a gritar en voz alta,
Pero las actitudes y la desobediencia de sus hijos le afectan tanto que dentro de poco está gritando de nuevo. En estos problemas que acabamos de leer, vemos que no se van a arreglar simplemente por decir tengo que orar más, tengo que confiar más en Dios, tengo que reconocer que estoy crucificado con Cristo, etc. Esas simplemente son frases que muchos de nosotros podemos repetir, pero que no llegan a ser una realidad en nuestra vida. En realidad, la motivación que hay en nosotros para satisfacer las necesidades de seguridad y significado simplemente encuentran su cauce en el razonamiento o en los conceptos equivocados que tenemos nosotros. La verdadera solución a los problemas vendrá cuando estos pensamientos sean cambiados por los pensamientos correctos. Entonces, vemos aquí que es súper importante entender que lo que yo me siento motivado a hacer va a ser de acuerdo a los pensamientos que yo tenga. Para entender un poquito de cómo funciona la motivación, miremos este concepto de cómo fluye o el fluir de la motivación. La motivación está presente siempre que queremos satisfacer nuestras necesidades. Afecta a nuestro comportamiento. Me acompañan para cumplir las metas. Me acompaña en mis aciertos y desaciertos. Y se canaliza, ya sea a través de conceptos equivocados o correctos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? De que yo me voy a sentir impulsado a hacer las cosas de acuerdo a mis pensamientos de cómo satisfacer las necesidades de seguridad y significado. Vamos a poner un caso de estudio para que podamos nosotros entender cuál es el fluir de la motivación, cómo funciona esta motivación, esta fuerza que es impulsada por nuestro razonamiento. Miremos en primer lugar de una persona que piensa que las riquezas van a producir en mí el significado que yo busco. Es decir, esta persona piensa que si llega a tener mucho dinero, entonces va a sentirse feliz. Así que la motivación fluye por este pensamiento que tiene esta persona y va a tratar de satisfacer esas necesidades con esta motivación. En segundo lugar, esta persona piensa que ganar todo el dinero posible va a lograr hacerle sentir seguro e importante. Así que lo que decide esta persona es trabajar fuertemente para alcanzar esta meta, para obtener todo el dinero que sea posible. Y vemos cómo la motivación le impulsa a esta persona a trabajar para alcanzar su meta. Pero después de un tiempo, alguien le dice y le confronta con la palabra de Dios y le dice, sabes que lo que tú estás haciendo no es lo correcto. La verdadera felicidad no la vas a encontrar en el dinero, en las riquezas. La palabra de Dios nos muestra lo contrario. Perdón. La palabra de Dios nos muestra de que el dinero en realidad nos va a llevar por un camino equivocado. Y esta persona acepta y dice, sí, en realidad tienes razón.
y por un momento o por un tiempo puede tratar de hacer todo lo posible de no enfocarse en el dinero, pero el deseo por las riquezas sigue siendo muy fuerte en su vida. Es decir, que sus pensamientos, en una manera consciente, él acepta de que eso no está bien. Pero hay algo más fuerte, que son pensamientos en el inconsciente, que no solamente son pensamientos cognitivos, sino afectivos. Es decir, que las emociones también dominan el pensamiento. Así que esta persona sigue creyendo, como nosotros sabemos decir, en lo muy profundo de su corazón, que el dinero todavía satisfacerá las necesidades. En cuarto lugar, vemos que esta persona empieza nuevamente a tratar de ganar el dinero y, si es posible, va a utilizar métodos no éticos, es decir, no honestos, para alcanzar el dinero que él se ha propuesto. Y al meterse en este mundo, él empieza a experimentar desequilibrio en su vida, ansiedad, y los problemas empiezan a manifestarse en su vida. Y empieza a sentir un vacío. Y dice, bueno, yo no puedo, mejor preferiría morirme. ¿Han escuchado ustedes eso? Pero lo dice él esto para simplemente manipular y ganar simpatía de las otras personas. Pero luego, al ver que su necesidad, su valor como persona no ha sido satisfecho, empieza a considerar de que su vida no vale la pena vivirla aquí en este mundo, y considera al suicidio como una alternativa racional. Esta persona ya no puede admitir que está equivocada y que lo mejor que puede hacer esta persona es morir. Este es un ejemplo. Y en vez del dinero, nosotros podemos poner otros ejemplos, que pueden ser relaciones, que pueden ser trabajos, etc. Pero nuestras suposiciones básicas equivocadas, canalizadas también por esta motivación, nos puede llevar a tener problemas graves y profundos en nuestra vida. Los psicólogos nos enseñan en realidad cómo es que nacen estas necesidades. Y vemos aquí un ejemplo de la jerarquía de las necesidades clásica según Abraham Maslow. Y él empieza hablándonos de las necesidades básicas, como las necesidades físicas, como es la comida, el agua, los elementos de la vida física. Para él, estas son las necesidades básicas que, si son satisfechas, pues podemos continuar viviendo. Luego tenemos esta necesidad de sentirnos seguros, ¿verdad? Pero esta seguridad viene por tener las necesidades físicas cubiertas. Luego viene la necesidad del amor, lo que nosotros llamamos seguridad. Entonces la gente necesita sentirse segura. Luego la gente necesita sentir que tiene un propósito en su vida. Bueno, nosotros esto lo llamamos significado. Luego vemos en la letra E que la realización de los propios deseos o ambiciones es lo que a nosotros nos va a llevar a ser una persona completa, creativa y con un estilo propio.
Eso es como los psicólogos miran la vida. Y aquí vemos en una forma de pirámide estas necesidades, ¿no? Que el fundamento, la base de nuestras necesidades son las necesidades fisiológicas. Es decir, como sabemos decir nosotros, con pan, techo y empleo estamos hechos. Pero luego vemos de que necesitamos también sentirnos seguros, ¿verdad? Un hogar donde vivir, una familia con quien estar, y necesitamos sentirnos seguros. También necesitamos sentirnos amados. Necesitamos ser parte de un grupo, ¿verdad? Donde yo pueda ser aceptado, porque tengo esa necesidad como humano de pertenecer a un grupo y ser aceptado por un grupo. Luego, en cuarto lugar, vemos que esta necesidad de ser aceptado es una necesidad imperiosa que nosotros tenemos, ¿no? Y podemos nosotros pensar en algunos ejemplos, por decirlo así. Ustedes han escuchado de las pandillas, ¿no? Donde muchos jóvenes tienen esa necesidad cubierta de sentirse aceptados, seguros, cubiertos, y llegan a ser parte de una pandilla. Luego, en quinto lugar, tenemos una necesidad de la autoestima. Es decir, necesitamos sentirnos útiles, importantes para la sociedad. Como nos damos cuenta, estas 5 primeras necesidades son necesidades egocéntricas. Pero cuando llegamos ya al tope, los psicólogos nos hablan de que esta necesidad que nosotros tenemos de sentirnos útiles o importantes, vemos que dicen algunos psicólogos que lo vamos a experimentar esto cuando nosotros podemos ser bien para la sociedad. Y en ese sentido nos vamos a sentir satisfechos cuando podemos también ayudar a suplir las necesidades de otras personas. Entonces, es muy importante esto, cómo los psicólogos lo ven esto, pero en realidad solamente Dios, Jesucristo, es el único que puede llegar a satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Así que, por fe, nosotros podemos experimentar que estas necesidades están cubiertas, tanto nuestras necesidades físicas como nuestras necesidades del futuro. Vemos que solo Dios va a poder satisfacer estas necesidades. Dios ha suplido por medio de su Hijo Jesucristo nuestras necesidades de seguridad y significado. Y vamos a mirar algunos versículos bíblicos que nos ayudan a nosotros a comprender cómo es que Dios viene a satisfacer nuestras necesidades de seguridad y significado. En primer lugar, vemos que Dios ha suplido nuestras necesidades físicas. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros leemos en el contexto este versículo, vemos que los gentiles se preocupaban por qué comer, qué vestir. Pero Dios dice de que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él suplirá todo eso. En segundo lugar, vemos que Dios ha suplido nuestras necesidades futuras. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán.
Y eso podemos nosotros experimentarlo, que podemos vivir confiados en Dios un día a la vez. Y por último, para entender este punto número 2, podemos ver Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracia. Vemos cómo Dios suple estas necesidades cuando nosotros oramos. En tercer lugar, Dios ha suplido nuestras necesidades de significado y propósito. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Salmo 103:4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Vemos aquí que Dios cubre estas necesidades de propósito, de significado, de sentirnos útiles en sus manos, sabiendo de que Él tiene un plan en el cual Él quiere involucrarnos como instrumentos suyos. Y por último, en cuarto lugar, vemos que Dios ha suplido nuestra necesidad de seguridad y amor, como nos dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos de que la palabra de Dios nos enseña de que es en Cristo, que es Dios mismo el que satisface nuestras necesidades, los anhelos más profundos del corazón del ser humano. Espero que en esta clase que hemos tenido hayamos abierto nuestros ojos y entendido y aceptado en el corazón de que Dios es el que suplirá nuestras necesidades. Que Dios continúe obrando en cada uno de nosotros y vayamos entendiendo de cómo resolver nuestros problemas.